Hola, continuando con la serie de videotutoriales de la asignatura Cálculo 1, la unidad, en este caso la unidad número 3, estamos viendo lo que es las aplicaciones de la derivada al cálculo, en este caso de la búsqueda de puntos críticos máximos y mínimos de una función en un intervalo determinado. Y ahora vamos a profundizar en el caso de la determinación si una función crece o decrece usando el criterio de la primera derivada. Como dice acá en el texto, en la página 194, en esta sección, o sea, en este tópico, veremos cómo usar las derivadas con el fin de clasificar los extremos relativos como máximos o mínimos. Comenzamos previamente definiendo las funciones crecientes y funciones decrecientes. Dice que una función f es creciente en un intervalo si para cualquier par de números de dicho intervalo, llámese x1 o x2 del intervalo, tal que x1 es menor que x2, implica que la función evaluada en el valor x1 es menor que el valor de la función evaluada en x2. Se dice que una función f es decreciente en un intervalo si para cualquier par de números, llámese también x1 o x2 del intervalo, x1 es menor que x2, implica que la función evaluada en x1 tiene que ser mayor que la función evaluada en x2. Desde el punto de vista gráfico, observemos acá en este tramo del intervalo, la función tiene, gráficamente observen que va decreciendo, como dice acá, ni crece ni crece, o sea, la función es constante. A partir de este punto B, la función comienza a crecer. Dice que una función es creciente si al movernos por el eje X hacia la derecha, la gráfica asciende, como en este caso, y decreciente si desciende, como es en este caso. Así la función, por ejemplo, la figura 3.15, como decíamos anteriormente, es decreciente en el intervalo de menos infinito hasta el valor A. Es constante de A hasta B, intervalo abierto, y es creciente en el intervalo que va de B hasta más infinito. Ahora, según el teorema del criterio de crecimiento y decrecimiento, sea una función f continua, lógicamente es derivable en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b, si la primera derivada de esa función es mayor que 0 para toda x en ese intervalo abierto, la función es creciente en el intervalo cerrado. Si la primera derivada de la función es menor que 0, o sea, negativa para todo valor de x en el intervalo abierto a, b, entonces la función es decreciente en ese intervalo cerrado a, b. Si la primera derivada de la función es nula o 0 para todo valor de x en el intervalo abierto a, b, entonces la función es constante en el intervalo cerrado a, b. Ahora, en el texto aparece un ejemplo resuelto de determinación de los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Dice, hallar los intervalos abiertos en los que la función f de x igual a x cubo menos 3 medios de x cuadrado es creciente o decreciente. Nótese que esta función es continua para todos los valores, o sea, está definida para todos los valores de x. Si lo observamos aquí en la gráfica, esta función no tiene ningún salto, ninguna discontinuidad, es continua para todos los valores del dominio de la x. Ahora, con el fin de hallar los números críticos, los puntos críticos, recordemos de videos anteriores de que lo que hacemos es que calculamos la primera derivada y la igualamos a 0. Entonces, la primera derivada de esta función x cubo es 3x cuadrado menos, esta contra sale fuera, la derivada de x cuadrado es 2x, se elimina el 2 con el 2 que está acá abajo y me queda 3x. Entonces la primera derivada de esta función es 3x cuadrado menos 3x y lo igualamos a 0 para dar posibles puntos críticos. Entonces, en este caso al igualar a 0, aquí sacamos un factor común 3x, observen 3x cuadrado entre x me queda una x y 3x entre ella misma me da menos 1, entonces se forman estos dos factores, este 3 lo pasamos para acá dividiendo, me queda x por x menos 1 igual a 0. ¿Para qué valor de x por x menos 1
es igual a 0. Bueno, cuando x igual a 0 y cuando x menos 1 es igual a 0. Cuando x menos 1 es igual a 0, para evaluar cuando x vale 1. Entonces los puntos críticos son 0 y 1. Como la primera derivada está definida en todos los puntos, en este caso los únicos puntos críticos que hay son 0 y 1, entonces, como hicimos en el ejemplos anteriores, evaluamos en el intervalo, en este caso, entre los puntos 0 y 1, que son los puntos críticos, vamos a evaluar un valor de prueba que está antes de este valor crítico, o sea, está en el intervalo de x mayores que menos infinito, x menores que 0, ahí toman un valor de prueba menos 1, lo prueban entre un punto crítico y el otro punto crítico, o sea, la x, forma intervalo x mayores que 0, la x menores que 1 exactamente, o menores que 1 en este caso, y después de 1, o sea, que está de 1 más infinito, o sea, x mayor que 1 menor que infinito. Ahí tomaron un valor de prueba, en este caso un medio, aquí 2. Entonces se va a ver qué pasa con el signo de la primera derivada para esos valores de prueba. Entonces se evalúa la primera derivada de la función, que es esta, cuando x vale menos 1. Aquí sustituimos menos 1 al cuadrado por 3, menos 3 por menos 1, dice que eso da 6, que es mayor que 0. O sea, la primera derivada en menos 1 es positiva. Entre 0 y 1 tomaron un valor, un medio, aquí introduce el valor aquí un medio, y dice que eso da menos 3 cuartos. Ahí la primera derivada es negativa. Y entre 1 y más infinito tomaron el valor más cercano, positivo es 2. Entonces la primera derivada evaluada cuando x vale 2, 2 al cuadrado 4 por 3, 12, menos 3 por 2 menos 6, 12 menos 6 es 6, mayor que positiva. Entonces la función será creciente, como decíamos anteriormente, cuando la primera derivada sea mayor que 0. O sea, en el intervalo de x mayores que menos infinito y la x menores que 0, la función es creciente, como observamos acá en la gráfica. La función será decreciente en el intervalo de x mayores que 0 y menores que 1. La función comienza, aquí observen que hay un decrecimiento. Y la función, en este caso, en el intervalo de x mayor que 1, menores que infinito, la función crece porque la primera derivada es mayor que 0. Observen, acá hay un máximo y aquí hay un mínimo. Esperamos que hayan entendido este ejemplo y que podamos pasar a la siguiente tema.